¿Cómo están todos? Para los que están ya adentro, buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Jaimes. Yo soy parte de Solfin Casa de Bolsa. Estoy en el equipo de manejo de portafolios de inversión. Y en primer lugar queríamos agradecerles por haber atendido a esta invitación. La cantidad de gente, en verdad, la que ha respondido ha sido un número grandísimo. Y ya yo creo que con estos 5 minutos que hemos esperado, que podemos ya dar inicio formal a la charla. De nuevo, bienvenidos y cuando quieras empezamos. Bueno, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la primera charla sobre la introducción al mercado de valores de Solfin Casa de Bolsa. No solo este es nuestro primer evento especialmente hecho para ustedes, jóvenes estudiantes, sino que es el mejor evento en Internet que se ha hecho en la historia de las finanzas. Y ustedes son parte de él. Les repito, mi nombre es Alejandro Jaimes, yo soy parte del equipo de manejo de portafolios de Solfin y ofrecemos, para echarles un cuento de quiénes somos nosotros, Solfin Casa de Bolsa es una empresa con más de 17 años de experiencia en actividades de intermediación de mercados de capitales nacionales y extranjeros. Ofrecemos cuentas de inversión, soluciones para las finanzas corporativas y el más completo servicio de investigación, análisis y noticias del mercado. Hoy tenemos de invitados a dos compañeros que forman parte de mi equipo de manejo de portafolios de inversión, que van a ser sus panelistas de hoy. Por un lado tenemos a Sebastián Carreño y por el otro a Francisco Gorrín, ambos con una amplia experiencia y conocimiento en los mercados financieros. Además, los dos son egresados de economía, estudiaron en la Universidad Católica Andrés Bello. Sebastián fue profesor de economía también, creo que hasta el año pasado. Y queremos que hoy ustedes salgan con el conocimiento, conozcan lo que son el mercado financiero y todo ese lenguaje que tiene que ver con el mundo de las acciones, de los bonos, y tengan esa primera aproximación con, con este mundo. Sin nada más que agregar, los dejo entonces con los dos panelistas, Sebastián y Francisco, y de nuevo, bienvenidos. Quiero decirles que hemos habilitado para ustedes una sección de preguntas y respuestas que van a aparecer en Zoom, en un botoncito. Algunos lo van a tener arriba de la pantalla, otros lo van a tener abajo, que aparece con Q&A. Ahí, por favor, los invitamos y los incentivamos a que nos hagan todas las preguntas que vamos a tratar de responderles a lo largo de nuestra charla, y en caso de que haya algunas preguntas que no hayamos contestado, ya sea por cantidad o por información, vamos a a tratar de hacer lo posible por contestárselas a cada uno por sus correos. Así que de nuevo, un placer y los dejo con nuestros panelistas.
Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar y por estar aquí con nosotros. Bueno, yo soy parte de la familia Solfin. De hecho, mi fondo tiene a las oficinas de Solfin y tengo por aquí a Leonardo González, que es uno de los socios de la firma, Roberto Pérez, que también es parte del equipo, pero no por ser parte de la familia, no voy a dejar de darle las gracias al equipo de Solfin por habilitar este espacio que creo que es particularmente importante, sobre todo en este contexto y sobre todo en este país. Esto que tienen aquí en la pantalla es una especie de plan de vuelo que tenemos para hoy y la idea es que abarquemos un poco todos estos puntos que estamos reflejando y al final podamos hacer esa sesión de preguntas y respuestas que mencionaba Alejandro, que va a depender de lo que ustedes vayan colocando en ese espacio de Q&A. Vamos a hablar primero de ese rol del mercado de valores, pero desde un punto de vista de qué hace el mercado de valores y qué hace el mercado financiero en la economía. Y una vez que veamos esa visión macro, vamos a empezar a entrar en qué es o cuáles son los mercados de valores o los distintos mercados financieros que conforman el mercado de valores. Luego, cuáles son los instrumentos protagonistas de ese mercado, por lo menos los básicos, la renta fija y la renta variable, cómo ellos se pueden ver reflejados en índices, en particular en índices accionarios, las diferencias que tiene un mercado primario y un mercado secundario y cómo nosotros podemos beneficiarnos de un mercado alcista tomando posiciones largas o bajista tomando posiciones cortas. Vamos a también hablar de la Bolsa de Valores de Caracas, de la cual Solfin es uno de los principales operadores. Y bueno, vamos a terminar con algunas sugerencias de sitios de interés o de algunas cosas que podemos hacer para mejorar y seguir estando al tanto del mundo financiero, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Dicho esto, yo creo que podemos comenzar con ese rol del mercado de valores. Y esto, a ver, surge yo soy economista, como comentaba Alejandro, y esto quizás es un sesgo que tenemos de explicarlo todo, viendo qué rol cumplimos en la economía. Pero la verdad es que el rol del mercado de valores y del mercado financiero es particularmente importante en la economía. Lo que tienen ahí es lo que llaman un flujo circular de la renta. Eso es un esquema de la economía más básica que pueden imaginarse. De hecho, fíjense que no hay exportaciones, no hay importaciones, o sea, es bastante sencillo. Y lo que está demostrado aquí, o lo que plantea este flujo circular de la renta, es que nosotros tenemos familias y empresas, personas naturales y personas jurídicas. Y lo que ocurre en una economía generalmente es que las familias o las personas naturales proveen trabajo, tierra y capital, es decir, factores de producción a las empresas. Las empresas compran esos factores de producción a cambio de salarios y pago de alquileres, usan esos factores de producción, el trabajo, la tierra y el capital, para generar bienes y servicios. Y esos bienes y servicios lo van a colocar en un mercado y quienes van a comprar esos bienes y servicios producidos por la empresa, los van a comprar las familias o las personas naturales que van a ese mercado de productos a comprar los bienes y servicios ofrecidos por la empresa. Entonces, de esa manera logras un ciclo que de alguna manera se mantiene equilibrado constantemente. Aquí, ¿con qué compran las familias esos productos en el mercado de productos? Con los salarios y los alquileres que las empresas le han pagado. En un principio, ese flujo, ese ciclo se mantiene equilibrado hasta que las familias empiezan a desviar parte de los recursos que reciben de parte de las empresas. ¿Cómo lo desvían? Lo desvían en forma de ahorros. Una familia recibe salario o recibe pago por los alquileres de sus propiedades de parte de estas empresas y generalmente lo debería consumir todo en el mercado de productos. El problema está, o el desequilibrio ocurre, cuando esa familia, una parte de eso que recibe, lo ahorra. Cuando lo ahorra, se desequilibra este flujo que estamos viendo aquí, y cuando eso ocurre es cuando el mercado financiero se vuelve protagónico, porque el mercado financiero va a entrar para convertir ese ahorro en inversión, es decir, para volver a equilibrar todo el círculo. Eh, ¿A qué nos lleva esto? Entonces, básicamente lo que resume es que el mercado financiero sirve para que aquellos que tienen excedentes de capital, ahorros, puedan traducir ese excedente de capital en inversión. Y esa inversión sea dirigida o sea ubicada en quienes tienen déficits de capital, en quienes están demandando capital, que es el caso de las empresas. Y ese básicamente va a ser el rol del mercado financiero en una economía.
Es relevante, sin duda alguna, porque si tú le quitas o empiezas a desequilibrar este flujo, bueno, las cosas se complican muchísimo para la economía. Y de hecho ahorita lo que vamos a ver es un clip de una película que nos gusta mucho en Solfin, que se llama Too Big to Fail, habla o explica el mercado o la crisis de los mercados financieros en el 2008-2009, y lo que vamos a ver es una escena donde Ben Bernanke, que era en ese momento el presidente de la Reserva Federal, le explica a un grupo de banqueros y de congresistas por qué es importante tomar acción para mantener corriendo el crédito y para rescatar a los mercados financieros en ese contexto de crisis. Además, el bono es que el actor que hace Ben Bernanke en esa película es el actor que hace Chuck Rhodes en Billions, que es una serie que estoy seguro que la mayoría también, si están interesados en el mundo de las finanzas, han escuchado o siguen. Entonces, bueno, vamos a ver. I spent my entire academic career studying the Great Depression. The Depression may have started because of a stock market crash, but what hit the general economy was a disruption of credit. Average citizens unable to borrow money, to do anything, to buy a home, start a business, stock their shelves. Credit has the ability to build a modern economy, but lack of credit has the power to destroy it, swiftly and absolutely. If we do not act boldly and immediately, we will replay the Depression of the 1930s, only this time it will be far, far worse. We don't do this now, we won't have an economy on Monday. Hola, buenas tardes. Para continuar, y luego de ver ese clip de una película verdaderamente increíble como es Too Big to Fail, queremos comentar un poco lo que son los distintos mercados financieros. Cuando uno piensa en mercados financieros, sobre todo a entrarse en el tema, mercados, y debemos entenderlos bien. Primero tenemos el mercado de divisas. Aquí se transan dólares, euros, libras, todo el día, a todos los momentos. También tenemos el mercado de capitales, que es donde queremos enfocar la discusión de hoy, que se divide principalmente en dos, en lo que es el mercado de renta fija, donde se transan los bonos, y lo que corresponde al mercado de renta variable, donde se transan acciones. Además, existe el mercado de dinero. Este es uno de los mercados más importantes del mundo, ya que aquí es donde se determinan múltiples tasas de interés y se realizan colocaciones a corto plazo. Luego tenemos el mercado de derivados. El mercado de derivados es fundamental, ya que provee herramientas para el manejo de riesgo. Por último, tenemos el mercado de materias primas, donde se transan commodities desde petróleo, gasolina, pero también oro, metales y distintos productos agrícolas. Cuando vamos al mercado de capitales, hay que empezar por lo que es la renta variable. Cada vez que ustedes escuchen renta variable a lo largo de la presentación, piensen en acción. Aquí es donde se comercian las acciones. Las acciones, como bien sabemos, son títulos que representan propiedad en una compañía. Estas pueden o no retribuir a los accionistas sus ganancias a través de dividendos. Aquí tenemos 4 ejemplos muy conocidos como Tesla, Apple, Facebook y Amazon. Pero tengan en cuenta que en este mercado transan muchas más compañías que las conocidas, donde la capitalización de mercado puede ir desde cientos de miles de millones de dólares a pocos millones de dólares. Ahí es interesante que la renta variable, de alguna manera, es variable precisamente porque los inversionistas no saben qué beneficio van a obtener. Es decir, ellos saben en qué compañía están comprando una porción de la participación, ya sea de las ganancias o de las pérdidas, pero no saben en el futuro cómo van a ser esas ganancias o esas pérdidas, o por lo menos no lo saben con certeza. Y por eso es que se denomina renta variable, porque el precio o el desempeño de la acción puede ser muy positivo, pero también puede ser muy negativo, y ellos están sujetos a lo que pase con la operación de la empresa y a lo que pase con la visión del mercado sobre esa operación de la empresa. Es así, Sebas. Por otro lado, tenemos el mercado de renta fija.
También, cada vez que escuchen renta fija a lo largo de esta presentación, piensen en bonos. Los bonos son títulos que representan una promesa de pago. Estos instrumentos son utilizados por países, lo que conocemos como deuda soberana, y por compañías, lo que conocemos como deuda corporativa, para financiarse. Estos pagan periódicamente un interés que se conoce como cupón. Entre ejemplos que todos podrían conocer, la empresa venezolana petrolera se financió a través de bonos durante muchísimos años. Y el ejemplo de deuda soberana, quizás más conocido y más importante, son los bonos del Tesoro americano, ya que estos bonos son conocidos como los bonos más seguros del mundo y dan lugar a la marca de lo que es la tasa libre de riesgo. Aquí, así como la renta variable tiene las razones por las que es variable, la renta fija, bueno, fija porque desde un principio quien emite el bono, quien está recibiendo la plata, se compromete a pagar unos intereses determinados por un periodo determinado para después devolver el capital. Yo diría que un bono o un instrumento de renta fija, que es un bono, al final tiene que verse como un préstamo. Es decir, si Francisco necesita plata para algo en particular, él puede pedir la plata a mí, podemos estructurar un bono, yo le doy esa plata y él me la cambia por esa promesa de pago, que es en lo que consiste el bono o papel, como lo llamamos. Él me va a estar pagando los intereses y después de un tiempo me va a devolver la plata que yo le presté en un principio, más los intereses que se hayan ido generando en ese tiempo. Pero entonces surge una pregunta que es muy válida y es ¿por qué una empresa o un país necesitaría emitir un bono si al final me estás diciendo que es lo mismo que un crédito y pudieses, por ejemplo, acudir a un banco? Y hay muchas razones, pero las más relevantes probablemente son, primero, que el tamaño de estas emisiones son inmensos. Es decir, hay bonos de 1.000 millones de dólares, hay bonos de 1.500, 2.000 millones de dólares, con lo que es improbable que un banco le preste esa cantidad de dinero a una sola empresa o a un solo municipio o a un solo país. Y lo otro es que la ventaja de los emisores para irse por el bono, es decir, pedirle la plata al mercado en vez de pedírsela a un banco en particular, es que tiene un poco más de flexibilidad en los plazos. Es decir, el emisor se puede endeudar con el mercado por más tiempo que lo que se puede endeudar con un banco. Y ahí empiezas a ver unos plazos que hablan de 20 años, 15 años, 10 años, que probablemente, o incluso mucho más, y esa flexibilidad quizás no la tuviesen con un prestamista como el banco o con un proveedor de capital. Cuando hablamos de las acciones, que son esos instrumentos de renta variable que mencionaba Francisco, es relevante entender que no solamente compramos acciones en el mercado, es decir, nosotros no solo podemos comprar una acción de Apple que implicaría que obtuvimos participación en las ganancias o pérdidas que vaya a tener Apple, sino que nosotros podemos comprar otro tipo de instrumentos que también nos dan exposición a acciones. Aquí tenemos un resumen de algunos. El primero son los fondos mutuales. Los fondos mutuales son un fondo, como la palabra, como el nombre lo indica, pero este fondo lo que tiene es que invierte en acciones de un sector determinado, en acciones de un país determinado o en acciones incluso con unas características determinadas. Los fondos mutuales lo que permiten es a los inversionistas comprar la participación en el fondo y a su vez lo que hay detrás son manejadores profesionales que están modificando constantemente en lo que invierte el fondo. El fondo puede manejar 100 millones de dólares y hay unos profesionales que están tomando decisiones de cuáles son las mejores acciones o cuáles son las peores acciones para ellos comprar y vender. Un fondo mutual tiene la particularidad de que no transa durante el día, es decir, durante el día de mercado tú no puedes ver cambios en el precio del fondo mutual, sino que lo que se hace es que al final de un día de trading, el fondo mutual dice, ok, ¿cuánto vale toda nuestra cartera, todas nuestras acciones, cuánto valen? Eso es un monto total que tiene como valor de inversión ese fondo y ese número se va a dividir entre el número de acciones que el fondo a su vez tiene en manos de los inversionistas. Y eso te va a dar lo que llaman NAV, que es un Net Asset Value, y te va a dar el precio por acción que tiene ese fondo. Y ese es un precio por acción que se va a ajustar o a actualizar todos los días al cierre del mercado. Entonces, esas imágenes de compraste y vendiste el mismo día un producto es algo que no haces o que para lo cual los fondos mutuales no están diseñados. Otra alternativa para invertir en acciones que no sea directamente en acciones individuales o en fondos mutuales son los ETFs, que son por sus
inglés Exchange Traded Funds. Es ver como paquetes de acciones, son como una lista de acciones. Y lo que hace el ETF es que cuando alguien compra una acción de un ETF, esa plata que compró la reparte de acuerdo a una lista que va a hablar de nombres y de porcentajes. Por ejemplo, hay un ETF muy famoso que es el SPY, el SPY, que es un ETF que hace seguimiento al índice de acciones, y ya vamos a hablar de los índices, S&P 500. El S&P 500 son las 500 acciones más representativas del mercado americano. Y cuando tú compras una acción en el SPY, lo que estás haciendo es distribuyendo lo que te costó esa acción entre las 500 acciones más representativas del mercado. ¿Qué ventajas hay de invertir en un ETF en vez de invertir en una de esas 500 acciones? Primero, te permite diversificarte, con lo que no estás expuesto nada más a que hoy salga una noticia positiva o una noticia negativa de la empresa que compraste, sino que estás expuesto en líneas generales al desempeño de la economía y al desempeño del mercado. Luego, los ETFs son poco costosos y nos permiten además con un monto muy pequeño entrar o ganar exposición a acciones a las que no podríamos si tuviésemos ese monto nada más y quisiéramos comprar una acción individual. Por ejemplo, una acción de Amazon vale más de $2.000, pero hay ETFs en los que hay un porcentaje invertido en una acción de Amazon y los podemos comprar a un precio de 100, 200 o incluso menos. Otra cosita importante es que los ETFs pueden transar durante el día. Estos sí se transan como una acción, es decir, no tienen que esperar al cierre del mercado para saber cuánto valen todos los activos que tienen como subyacentes para luego dividir entre el monto de acciones, sino que las acciones transan y hay demanda y hay oferta de esas acciones y eso permite que el precio del ETF vaya variando de acuerdo al comportamiento de los subyacentes que tiene ese producto. Creo que no tenemos a Francisco ahorita, pero les comento este último ejemplo o esta última sección que habla de dos tipos de fondos adicionales. Uno son los fideicomisos inmobiliarios o REITs, que por sus siglas en inglés lo que significan es Real Estate Investment Trusts. Y lo que hacen estos son fondos que invierten en el sector de bienes raíces y las rentas generadas por esas inversiones son luego distribuidas a los accionistas de este tipo de productos. Y luego los hedge funds, que son fondos institucionales sí, son una especie de fondos mutuales institucionales que captan dinero en particular de ahorristas institucionales también. Creo que aquí muchos, como les comentaba al principio, puede que hayan visto Billions o algunas series donde los manejadores de fondos son en verdad manejadores de fondos de cobertura de hedge funds. Y lo que ellos hacen es captar fondos, por ejemplo, de fondos de pensión que tienen muchísimo dinero de los ahorristas. Por ejemplo, también fondos de inversión institucionales, fondos de inversión de las universidades. Todos esos participantes institucionales del mercado suelen hacer sus inversiones en fondos de cobertura, que son fondos con un apetito al riesgo muy alto y que no captan dinero de todos los clientes, sino de clientes con determinadas características. Sebas, aprovechando que estás hablando de los fondos, por aquí nos están preguntando que los fondos mutuales son los mismos que los fondos indexados. Bueno, no, exacto, es una excelente pregunta porque la diferencia son un poco las que comentaba. Un fondo indexado sería el equivalente a un ETF, un Exchange Traded Fund. Entonces, ahí puedes identificar varias diferencias. Los fondos mutuales no transan durante el día, tienes que esperar a que cierre para que actualices el NAV, mientras que el ETF, el precio se está moviendo todo el día, es mucho más flexible en ese sentido. Los fondos mutuales suelen ser activamente manejados, es decir, suele haber un profesional por detrás tomando decisiones todos los días, mientras que los ETF o los fondos indexados son una lista que invierte de acuerdo a una regla con una ponderación específica y se rebalancea generalmente de manera trimestral, es decir, no modifican las posiciones en el fondo indexado con la misma frecuencia con las que lo modifican los fondos mutuales, que suelen hacer modificaciones diarias de las inversiones. Yo diría que esas dos quizás son las principales diferencias que podemos identificar. Esto es muy importante, el tema de los índices accionarios. Atrás les hablaba, por ejemplo, del S&P 500 y creo que no es muy común, en general, es muy común
que escuchen que es el S&P 500 o que escuchen que el Dow Jones tiene una dirección, que el DAX se está comportando de una manera. Al final de índices lo que son una manera de resumir qué está pasando con el mercado. En vez de ver qué está pasando con Apple, con Microsoft, con Walmart y con Procter & Gamble para tratar de entender qué puede estar pasando en el mercado en un día determinado, nosotros podemos fijarnos en qué está pasando con el S&P 500. Y el S&P 500, por ejemplo, es una recolección de las 500 empresas más representativas en el mercado de acciones americano, y sabemos que cuando el S&P 500 está desempeñando o está exhibiendo variaciones de precio al alza, lo probable es que el promedio de esas 500 acciones están desempeñando bien, con lo que el mercado en general tiene un sentimiento positivo. Y así como existe el S&P 500, que es quizás el más famoso hoy en día, tienes también el Dow Jones, que son 30 acciones representativas del sector industrial en Estados Unidos, el Nasdaq, que es un índice compuesto por acciones del sector tecnología, FTSE 100, que son acciones representativas del mercado británico, el DAX 30 en Alemania, Nikkei en Japón y muchos otros. A diferencia de lo que se cree o lo que a veces puede surgir como confusión, nosotros no podemos comprar el índice, es decir, el índice es una referencia y está conformado por una cantidad de acciones que se evalúa y que puede cambiar con el tiempo, pero nosotros no podemos invertir como tal en el índice, sino que nos sirve como referencia. Lo que sí podemos es conseguir fondos indexados que se dediquen a replicar estos índices. El mejor ejemplo es el SPY que les comentaba, es un ETF o fondo indexado donde los manejadores lo que hacen es comprar exactamente las 500 acciones que conforman al S&P 500. Si el S&P 500 cambia, entonces el SPY o el ETF que hayan comprado y que esté siguiendo a ese índice también va a cambiar. Esa es la manera en que nosotros podemos ganar exposición a los índices, pero estrictamente hablando no podemos comprar los índices. Pensando ya menos en inversión en acciones y más en estos bonos o sí, en los instrumentos de renta fija, quisimos agarrar un ejemplo. Esto es, por ejemplo, un bono de Apple Inc. 3%, 20 de junio del 2027. ¿Cómo leer esta información? Lo primero es quién está emitiendo, es decir, quién es el que está deficitario en capital, quién necesita levantar capital para su operación. En este caso es Apple. ¿Qué interés nos está ofreciendo a cambio de nuestro capital para quienes estamos excedentarios de capital? En este caso es ese 3% que está ahí. Eso es lo que Apple está dispuesto a pagar a cambio del capital que quiere levantar. Luego, la fecha que le sigue es qué día, qué mes y qué año Apple nos va a devolver el capital invertido, porque no es un préstamo para toda la vida, como los préstamos, sino que yo le estoy prestando plata a Apple y el 20 de junio del 2027 Apple me va a devolver no solamente el capital que yo obtuve, que yo le entregué en un principio, sino me va además a pagar de aquí a ese momento un 3% al año. Y ese 3% al año generalmente me lo paga en 2 pagos de 1,5% semestral. Eso es lo común. Puede haber cambios, pero eso es más o menos la información que tiene un bono y la información que a un inversionista le puede interesar de un bono. En este caso, como dijimos, emisor Apple, cupón es ese interés que decimos que nos paga y vencimiento es la fecha final del acuerdo. Por supuesto que eso es un bono, como llaman, plain vanilla, muy, muy básico, y empieza a haber algunas distinciones relevantes en el mundo de la renta fija. Los bonos soberanos son los bonos en los que el emisor no es una compañía, sino que es un país. Luego los bonos municipales, como el nombre lo dice, son los bonos en los que el emisor es un municipio. Pero también, por ejemplo, en Argentina tienes el caso de los bonos de provincia, en los que el emisor no es estrictamente hablando de un municipio, pero sí una forma más federal del Estado. Entonces tienes bonos de la provincia de Buenos Aires, tienes bonos de la provincia de Neuquén y así permites que cada uno de las formas de gobierno dentro de ese país se puedan endeudar o puedan levantar capital. Los bonos del tesoro son bonos del gobierno, pero en particular son bonos del gobierno americano, que como explicaba Francisco, son los bonos referencia, o sea, una manera muy sencilla, o no sencilla, sino una manera muy práctica de tú saber qué tal es el rendimiento de un bono, es decir, bueno, ¿cuánto me paga el bono al que le asigno el menor riesgo de que me dejen de pagar? Y ahí es donde me volteo y digo, bueno, los americanos o el gobierno americano me ofrece 1%, ¿qué tal me siento con este bono de 3% de Apple? ¿Me siento que estoy asumiendo un riesgo y estoy siendo bien recompensado por ese riesgo? ¿O siento que es poco lo que me están recompensando por el riesgo adicional de prestarle plata a Apple en vez de prestársela al gobierno americano? Los bonos corporativos son bonos emitidos por empresas. Ese bono que tuvimos arriba de ejemplo, que es el de Apple,
es un bono corporativo emitido por una empresa, además una muy conocida por todos. Aparte de las diferencias de quién emite, también vamos a tener diferencias de cómo son las condiciones de ese acuerdo de endeudamiento. Y ahí tenemos nuevamente algunas alternativas. Hay unos bonos cero cupón, y los bonos cero cupón básicamente consisten en no me pagues intereses en el camino, pero te voy a prestar menos de lo que me vas a pagar al final del periodo. Vamos a ver si me explico. Si, por ejemplo, Francisco necesita $100 y vamos a emitir un bono para yo prestarle esos $100, lo que voy a hacer es que le voy a dar $90 hoy a Francisco y dentro de un año Francisco me va a pagar los $100. Al final, él, estrictamente hablando, no me pagó intereses en el camino, pero la diferencia entre lo que yo le di a Francisco y lo que Francisco me dio de vuelta cuando se terminó el periodo del bono es mi ganancia por haber hecho ese préstamo. Y esa es más o menos la fórmula para los bonos cero cupón. Los bonos colateralizados son instrumentos donde quien emite, además de pedir capital, coloca una garantía. En caso de que por alguna razón no pueda honrar esa deuda que está adquiriendo, coloca una garantía para que el peor de los casos puedan liquidar esa garantía y con esa plata pagarle a quien colocó el capital. Luego los bonos perpetuos son bonos a plazos muy largos. Ya no estamos hablando de 2027, 2037, sino probablemente estamos hablando de 2080 e incluso más. Y la idea de los bonos perpetuos es que quien emitió el bono esté pagando intereses constantemente, pero levantó el capital y no tiene la presión de devolver esa totalidad del capital en el corto plazo. Por último, los bonos de cupón variable lo que permiten es que ese 3% que veíamos ahí de Apple no sea 3% de aquí al 2027, sino que sea 3% de aquí al 2021. Pero en el 2021 revisamos ese número y dependiendo de cómo estén las condiciones macroeconómicas, decidimos si queremos que se mueva a más de 3% o a menos de 3%. Generalmente siguiendo una regla preestablecida entre accionistas. Es importante, creo, en este momento destacar que un bono transa a par, prima y descuento, y eso a lo que se refiere es un bono, por ejemplo, si decimos que la colocación inicial fue de $100, que es lo que yo le doy a Francisco en el ejemplo que habíamos hecho, $100 entonces es ese precio par. A prima implicaría que ese derecho de que Francisco me pague 100, yo se lo haya vendido a alguien en algún momento en 110, por ejemplo. Es decir, por encima de lo que voy a recibir al final del periodo. Y a descuento implicaría que estoy dispuesto a que alguien compre ese derecho por debajo de lo que Francisco me va a pagar al final del periodo. Por ejemplo, que yo lo venda a 97 a un tercero. ¿Por qué podría yo querer vender un bono a descuento? Hay muchas razones, pero un ejemplo sencillo puede ser si yo necesito el dinero antes de lo que yo había pactado con Francisco, que me iba a pagar, yo puedo decir, bueno, yo le di 100 a Francisco, me ha pagado intereses por 2 años, pero me falta un año para recibir el total del capital y lo necesito porque tengo una mejor alternativa. ¿Qué puedo hacer? Puedo voltearme y decirle a un tercero, por ejemplo, Alejandro, mira, Ale, si quieres, págame 97 por este derecho. Cuando Francisco te paga al final del periodo, te va a pagar 3 más porque te va a pagar 100, pero así yo resuelvo mi necesidad de capital y te vendo el bono a ti a descuento. Ese sería el ejemplo. Con respecto a los tipos de bonos, no solamente podemos hablar de quiénes son los emisores o de cuáles son las características que hay en el acuerdo del préstamo, sino qué tal es la capacidad que tiene a quien le prestamos esa plata para devolvernos el pago o para honrar las condiciones preestablecidas. Y aquí es donde surge el mundo de las calificaciones crediticias. Las calificaciones crediticias en lo que consiste es en que unas agencias hacen un análisis, las agencias son estas 3 que ven aquí, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, y cada agencia de lo que se encarga es de hacer un análisis de cómo están las condiciones financieras de las empresas que quieren levantar capital. Básicamente decir, mira, Apple le está yendo bien y le va a seguir yendo bien, y los estados financieros pareciera que muestran solidez, pareciera que la empresa no tiene unas porciones de deuda que se salen de control. Entonces Apple es una empresa que tiene una alta probabilidad de honrar las deudas que tiene con todos los inversionistas, es decir, con todos los bonistas que han comprado bonos de Apple. Dicho esto, Apple estaría entre las empresas mejor calificadas en esta tabla que estamos viendo. AAA,
a más, y bueno, cada una varía un poco con respecto a la empresa que califica. Lo cierto es que el primer grupo de calificaciones crediticias, que está dividido entre Prime, High Grade, Upper Medium Grade y Lower Medium Grade, que son como las mejores calificaciones, son lo que denominamos bonos Investment Grade. Y los bonos Investment Grade entonces son las compañías que tienen una menor probabilidad de no cumplir con las condiciones establecidas en sus acuerdos de endeudamiento. Pero luego tenemos también los bonos high yield de mayor riesgo, y de hecho, high yield lo que implica es que rinden más, y obvio, es una manera bonita de decir que son más riesgosos. A mayor riesgo, naturalmente tienen que ofrecer un mayor rendimiento para que los inversionistas tengan el atractivo de decidir invertir en ellos. Y son todas esas calificaciones a partir de triple B menos, en el caso de S&P, hacia abajo, que pueden asignar estas calificadoras a los emisores. Ok, ahora, antes de seguir, queremos diferenciar lo que es el mercado primario y mercado secundario. Mercado primario y mercado secundario es algo que aplica tanto para la renta fija como para la renta variable. El mercado primario es donde se realiza la emisión o la transferencia de los títulos valores. Es decir, cuando una compañía emite acciones para que sean transadas entre distintos inversionistas, o cuando una empresa acude a los mercados en busca de crédito a través de los bonos. Es aquí, y esto quizás es la característica que va a ayudar a entender mejor la diferencia entre mercado primario y mercado secundario, es que es en el mercado primario donde la empresa emisora recibe el capital. Es decir, cuando una empresa emite bonos en el mercado primario, ese es el único momento en el que los fondos van desde los inversionistas hasta la empresa emisora. Lo mismo ocurre con la emisión de acciones. Es en la emisión de acciones el único momento en donde los fondos van desde los inversionistas directamente hasta las empresas. Y luego tenemos el mercado secundario, cuando ya las empresas emiten los bonos y las acciones al mercado. Estos pueden ser intercambiados o negociados entre los distintos actores del mercado. En el mercado secundario obtenemos dos diferencias, lo que son los mercados organizados, es decir, todo lo que se transa a través de bolsa, y lo que es un mercado no organizado, como suele suceder con la mayoría de los bonos, donde si tú quieres comprar o vender un título, tú tienes que encontrar directamente a una persona que te lo quiera vender o comprar. Por último, la diferencia, conectando con el primer punto, es que en el mercado secundario, si bien las empresas pueden llegar a actuar, sea para recomprar títulos de deuda o títulos de acciones, no necesariamente esto ocurre, y la mayoría de las negociaciones ocurre entre terceros. Ok. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, un pequeño esquema que sirve para entender lo que es el mercado primario, tanto para una emisión de deuda como para una emisión de acciones. Primero tenemos a las compañías. Cuando las compañías toman la decisión de emitir acciones o emitir deuda, lo primero que deben hacer es buscar un banco de inversión. En Venezuela, el equivalente a un banco de inversión sería una casa de bolsa. La casa de bolsa es la que se encarga de estructurar el producto, sean acciones o bonos, conseguir interesados, mercadear la emisión y conseguir inversionistas que compren una vez estas salgan al mercado. Por otra parte, son estos compradores quienes tienen acceso de primera mano a transferir sus fondos directamente a la empresa emisor y tener esos bonos o esas acciones antes que cualquier otra persona. Esta foto quizás es la más conocida para todos. Esto, por ejemplo, fue cuando Uber logró finalizar la emisión de acciones. Cada vez que una compañía o una junta directiva la ven en la bolsa de Nueva York abriendo esa campana, lo que indica es que el proceso de emisión de acciones está completo. Es decir, ya la empresa tomó su decisión, buscó su banco de inversión, se le estructuraron esas acciones y consiguió efectivamente colocarlas en el mercado. Así que cada vez que ustedes vean esto, bueno, tienen que tener un poco en mente todo el trabajo y el tiempo que está detrás. Aquí tenemos un ejemplo que creo que es conocido por todos. Esta es la foto completa del comportamiento de la acción de Facebook desde su salida al mercado en mayo del 2012 hasta el día 18 de mayo. Cuando vemos la foto completa, uno quizás dice, bueno, si yo hubiese comprado acciones de Facebook en su IPO o en su salida al mercado, hoy sería una persona sumamente feliz. Y efectivamente es así. Tú hubieses comprado cuando Facebook salió al mercado por $38 acción,
por $38 por acción, hoy cada acción de las que tú compraste valdría $213. Sin embargo, esta foto quizás es un poco misleading o no es la historia completa. Vamos a ver quizás cómo fue el comportamiento de Facebook durante el primer año de su debut en bolsa. Aquí está la foto del primer año de inversión. Cuando Facebook salió a la bolsa en mayo del 2012, la acción cayó por meses y meses y lo que parecía no parar nunca. De $38 tuvo un primer piso alrededor de los 26 y finalmente en octubre vio precios menores a $18 por acción. La acción de Facebook tardó 16 meses en volver a transar a su precio de salida. Esto es quizás para agregar un poco más de perspectiva, que el largo plazo no significa, si bien el largo plazo pudiese parecer una muy buena idea participar en la emisión de acciones y comprar justo en el primer momento, lo cierto es que las acciones justo cuando salen a bolsa experimentan muchísima volatilidad. Una de las razones, por ejemplo, es que una vez una acción sale a bolsa, muchos de los principales inversionistas, aquellos que están con Facebook años y años antes de su salida, ven por primera vez una oportunidad de capitalizar algo de sus inversiones y ver algo de ganancia después de tantos años esperando por este proceso. Otro tema aquí relevante, Fran, es que de alguna forma esto demuestra la importancia de entender de entrada si la inversión o la posición que se está tomando tiene un horizonte de largo o mediano o de corto plazo. Si un inversionista está tomando esa posición en Facebook al principio del IPO o justo después del IPO, y el inversionista lo está haciendo porque cree en el modelo de negocio de Facebook, esa volatilidad del primer año no debería desalentarlo y vender la acción, porque lo cierto es que en el primer año de Facebook no cambió mucho lo que era Facebook. Si te gustaba el negocio cuando hizo el IPO, probablemente te gustaba 6 meses u 8 meses después. Seguía siendo un negocio que probablemente no generaba muchas ganancias porque todavía dependía de incluir publicidad. Probablemente era un negocio en el que no estaba tan claro cómo la data tenía poder. Era un negocio que todavía no había hecho las adquisiciones que terminó haciendo Facebook de Instagram y de WhatsApp. Entonces, si te gustaba creo que era julio de 2012, probablemente te iba a gustar también un año después. Pudiste haber tomado una pérdida en el camino si te ponías nervioso con esa volatilidad, pero si tenías la claridad para entender que te gustaba el fundamento de negocio de la compañía, entonces quedarte invertido, como se ve en la gráfica, en la primera gráfica que nos mostraste, hubiese sido la estrategia ideal. Aquí les quiero hacer un paréntesis porque yo tenía una mala percepción que los profesores de economía tendían a ser un poquito fastidiosos, pero la verdad es que me ha impresionado bastante que los 400 que ya llegamos de invitados no solo no se han dormido, sino que están bien activos haciendo varias preguntas interesantes que se las trataremos de responder al final. Así que los invitamos a que sigan haciendo las preguntas por el Q&A. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad es que yo daba clases de estadística, esas no eran tan entretenidas y tan dinámicas, Ale, por mucho esfuerzo que uno hiciera. Bueno, aquí, volviendo a la línea, lo que tenemos es mercado secundario. ¿Qué cambia o por qué hablamos de dos tipos de mercado? Fran les había comentado con el mercado primario que los excedentes de capital que estaban en los inversionistas iban directamente a los déficits de capital que necesitaban las compañías. Entonces, en el mercado secundario, ¿qué ocurre? Que ya no hay un rol de déficit de capital o de excedente de capital, sino lo que hay es una intermediación entre distintos inversionistas. De alguna manera, esto es lo que hace que sea atractivo para los inversionistas colocar sus excedentes de capital en este mercado. ¿Por qué habría yo de prestarle plata a Apple si no tengo ni siquiera el incentivo de que en el camino puedo tomar decisiones distintas con esa promesa de pago que tengo de parte de Apple? Esa es un poco la lógica. Y fíjense que lo que primero cambia, casi que lo único que cambia en este esquema, es que ya no tienes a las compañías o a los emisores de un solo lado de la pantalla, sino que ahora lo que tienes a los dos lados son inversionistas.
¿Qué significa esto? Yo compro un bono de Argentina que fue emitido hace 5 años y lo compro hoy. Eso no significa que yo estoy financiando una operación del gobierno de Argentina, no significa que el gobierno de Argentina está percibiendo dinero que yo estoy colocando. Significa que hay otro inversionista, que puede ser cualquier inversionista en este mundo, puede ser un ETF, puede ser un fondo mutual, puede ser un hedge fund, que me está vendiendo una posición en un bono de Argentina. Obviamente los intermediarios, como por ejemplo Solfin, se mantienen en estas operaciones para poder pactar o para poder conseguir quién tiene una intención de venta y quién tiene una intención de compra de un mismo activo, y también para asesorar sobre qué activos comprar y qué activos vender. Por último, aquí es relevante que se entienda que esta es la mayor parte del mercado, o cuando nosotros pensamos en el mercado, es esto. Cuando pensamos en qué está haciendo un índice, cuando pensamos en qué está haciendo Apple, no significa que Apple acaba de emitir acciones, significa que Apple ya emitió unas acciones que están ahí en un mercado secundario donde hay intenciones de compra e intenciones de venta, y esas intenciones de compra y venta van dando forma a un precio determinado. Sí, quizás cuando uno piensa en mercados secundarios, lo que uno tiene en mente son un montón de gente en la bolsa de Nueva York gritando, a veces llorando en un mal día del mercado. Sin embargo, es que en los últimos años lo que es el mercado ha pasado mucho de ser lo que ustedes tienen en imágenes hoy por hoy a algo como esto. Cada día que pasa es increíble cómo los mercados se van automatizando cada vez más. Cada día las operaciones se logran hacer de manera más rápida, más transparente, y lo que hace de distintos mercados, sea Japón, Nueva York, Londres, un mismo mercado. Así que quizás es también para ayudar, si bien ya vimos como no es nada más un mercado, sino existen distintos submercados, también ayuda a conocer que cada día el mercado está más, se realiza más de forma electrónica y no presencial. Un dato curioso es que durante la actual pandemia, los pocos traders que quedaban haciendo operaciones de forma física en Nueva York fueron suspendidos, se les suspendió el acceso a la bolsa, y lo cierto es que el mercado realmente ni sintió la falta de operadores presenciales, ya que el gran porcentaje, por no decir la totalidad de operaciones, se realiza de forma electrónica. Como conversamos al principio, uno de los objetivos que teníamos era conversar sobre o comentar que nos podemos beneficiar de un mercado que tiene una tendencia al alza, pero también nos podemos beneficiar de un mercado que tiene una tendencia a la baja. Una posición larga es básicamente comprar un activo esperando que suba. Cuando creemos que el mercado, el término coloquial y que probablemente han escuchado mucho, es bullish, cuando hace como el movimiento de un toro que va al alza. Una posición larga es eso, es decir, compro unas acciones de Apple pensando que las ganancias de Apple van a ser dentro de un año mucho más valiosas que lo que son hoy, porque va a tener mejores ganancias, porque va a generar productos adicionales que tengan un valor agregado para sus consumidores y en consecuencia va a generar un valor agregado para nosotros, sus accionistas. Pero posiciones cortas son un poquito más complejas de explicar porque la posición corta busca beneficiarse de un mercado que tiene una tendencia bajista, es decir, de un mercado que es bearish, como en el caso de los osos que hacen así. Eso es el caso contrario a las posiciones largas, pero la manera en que logras tomar una posición corta no es simplemente comprando, sino por el contrario, pidiendo prestado. El ejemplo sería, si Francisco tiene unas acciones de Walmart y yo creo que Walmart va a desempeñar peor en el mediano o en el corto plazo, yo lo que puedo hacer es decirle a Francisco, préstame 100 acciones de Walmart, él me las va a prestar. Yo me volteo ese mismo día que Francisco me prestó estas 100 acciones y las vendo en el mercado. Supongan que las vendí a $100 por acción. Luego, espero unos días, Francisco ya me dijo que se las tengo que devolver dentro de un mes. Espero unos días y si en efecto se produce el retroceso de precio que yo estoy esperando, el precio de Walmart haya caído a, digamos, $80 por acción, yo voy a agarrar y voy con la plata que tengo a comprar las 100 acciones que yo le tengo que devolver a Francisco. Cuando el periodo expire, yo voy a tener las 100 acciones que Francisco me prestó y se las devuelvo, pero recuerden que compré acciones a 80, siendo que las había vendido en un principio a 100, que fue cuando Francisco me las prestó. Gracias a que el precio de Walmart cayó en el corto o en el mediano plazo, yo me pude ver beneficiado porque las acciones que me prestaron las vendí a 100 y cuando las devolví, acuérdense que le estoy devolviendo exactamente la acción, no le tengo que devolver la plata,
Cuando las devolví, lo que hice fue que usé una cantidad mucho menor de dinero para comprar y devolver las mismas 100 acciones. Sí, cabe destacar también que las posiciones en corto o realizar un corto es una movida altamente especulativa. Por ejemplo, cuando uno realiza una compra de una acción, en teoría, la ganancia sobre esa compra es ilimitada. La acción puede seguir subiendo y, por ende, las ganancias de uno también. Sin embargo, cuando uno realiza un corto sobre una acción, la ganancia de por sí está limitada. El precio de una acción no puede caer más allá de cero, por lo que, en teoría, si esa compra se realiza en efectivo y no con margen, lo máximo que uno puede ganar es el movimiento de esa acción al precio de compra a que esa acción termine en cero. Y uno quizás, también cabe destacar que el porcentaje de posiciones en corto en el mercado, comparado con las posiciones en largo, siempre es muy pequeño. Por lo mismo que decíamos antes, las posiciones en corto son movidas altamente especulativas que no son el día a día de los inversionistas ni institucionales ni individuales. Ahora quizás vamos a hablar un poco de lo que es el contexto nacional, lo que es la Bolsa de Valores de Caracas hoy en día, protagonista del mercado financiero en Venezuela. La Bolsa de Valores de Caracas fue fundada el 21 de enero de 1947 y hoy por hoy es presidida por Gustavo Pulido Medina. La Bolsa de Valores, como bien explicó Sebastián al principio, cumple un rol fundamental en Venezuela y creemos que si nosotros queremos desarrollar esta economía hasta su máximo potencial, es importante que nosotros trabajemos continuamente por tener un mejor mercado financiero. Y nosotros creemos que la mejor manera de contribuir a que la Bolsa de Valores de Caracas mejore su funcionamiento día a día es invertir acá. Cabe destacar que la Bolsa de Valores de Caracas es un reducto de institucionalidad en el país que nosotros vivimos hoy por hoy. Incluso durante la pandemia, la Bolsa de Valores de Caracas ha funcionado sin interrupciones y este lunes retomó su horario normal luego de operar en horario de contingencia los primeros días. Si quieres, podemos pasar a la siguiente página. Hoy por hoy, en el mercado de renta variable, es decir, en el mercado de acciones, tenemos importantes jugadores del sector nacional, tanto financiero como industrial, que hacen vida acá. Entre los más importantes emisores está Banco Mercantil, Bancaribe, y Banco Nacional de Crédito en el sector financiero, y en el sector industrial podemos encontrar emisores como Fondo de Valores Inmobiliarios, Sivenza, Envases Venezolanos, F, Corimón Pinturas y Ron Santa Teresa. El caso de Ron Santa Teresa es particular, realizó hace poco una emisión de sus acciones tipo B, lo que permitió a los accionistas y a los inversionistas de la Bolsa de Valores de Caracas otro instrumento para obtener participación en la compañía, a la vez que la compañía logró obtener fondos para continuar sus operaciones en el país. En el lado de renta fija, es cada vez más común, ante lo difícil que es obtener crédito bancario, encontrar nuevos emisores como lo son Coca-Cola FEMSA, Paisa, Automercados Plaza, Bepica, Calox y Montana Gráfica, que han logrado emitir a través de distintos instrumentos como lo son los bonos, los pagarés bursátiles, las obligaciones quirografarias y los papeles comerciales. Bueno, nosotros no queríamos cerrar o pasar al Q&A sin explicar un poco, bueno, no explicar, sino sin mencionar algunas de las alternativas que tienen como estudiantes o como seguidores del mercado financiero, o que tenemos todos incluso para seguir aprendiendo y para mejorar nuestro entendimiento de los mercados financieros. Aquí, por ejemplo, hay un resumen de algunas películas que nos gustan mucho o de series. En este caso estamos viendo The Big Short, por ejemplo, que es una película que habla de aquellas personas que se beneficiaron de la crisis financiera del 2008, y de hecho se llama The Big Short, el gran corto, porque habla de quienes se beneficiaron cuando el mercado estaba cayendo, que hace un poco referencia a lo que hablábamos hace unos minutos de las posiciones en corto. Luego Inside Job, que es un documental excelente sobre este mercado y sobre esa crisis, en particular sobre cómo la crisis hipotecaria y de bienes raíces en Estados Unidos se mezcló con la crisis financiera. Esto tiene algunos términos que a veces pueden ser, aunque los explican muy bien, un poquito complicados, y una recomendación personal es ver el documental con
con internet al lado e ir buscando todos los conceptos que van surgiendo en el camino para entender mejor la historia y para entender mejor ese fenómeno en particular. Too Big to Fail, que es la película de la que vimos el clip, es un recuento de cómo fue y si era el 8 desde el punto de vista de los pobladores, en particular Hank Paulson, que era el secretario del Tesoro americano en ese momento, y que además había sido CEO de Goldman Sachs antes de ser secretario del Tesoro. Entonces, la verdad es que es bien interesante y donde sale, por ejemplo, esa intervención de Ben Bernanke, que está representado por el mismo actor que representa Chuck Rhodes en Billions, que es esa última serie que está ahí y que está muchísimo más de moda y que también no solamente muestra lo interesante del mercado, sino cuáles pueden ser algunos de los riesgos y algunas de las conductas no adecuadas en estos mercados. Y Wall Street, que es una película un poquito más clásica, para no decir otra cosa, por si acaso hay por ahí algunos participantes que no sean de esa población estudiantil o joven. Y bueno, aparte de esto, tenemos también muchas sugerencias de libros y otros estilos de sugerencias, newsletters, que con gusto les podemos compartir y bueno, les podemos hacer llegar. Estamos ya sobre la hora. Si quieres, revisamos esto rápidamente y comenzamos a... Perfecto. Y bueno, antes de pasar a contestar sus preguntas, queremos comentar como un pequeño método que creo que todos hemos seguido en algún momento para seguirle el ritmo al mercado. Creo que lo primero, si efectivamente tienen curiosidad en seguir aprendiendo del mercado de valores, lo primero es empezar a seguir el mercado. Y cuando digo seguir el mercado, no es nada más saber en cuánto está el índice Dow Jones y en cuánto está el S&P, sino seguir las noticias del día a día. Utilizar medios como lo es Bloomberg o páginas de internet como Yahoo Finance o CNBC para ver cuáles son las principales noticias que están actuando sobre los mercados. Una vez uno tiene una noción sobre qué es lo que está pasando en los mercados, creo que lo siguiente es construir propias opiniones y moverse a medios que quizás publican más que las noticias y ya un poco de opinión. Aquí destacamos lo que es Financial Times, The Economist y Wall Street Journal. Una vez tú tienes tus opiniones propias y lees estos artículos, el siguiente paso es compararlas, ver quizás dónde estás de acuerdo con los autores, dónde estás en desacuerdo, dónde crees tú que quizás el autor no está tocando, y así sucesivamente. Y por último, que creemos que ya es el paso y algo que Sebastián y todos los del equipo realizamos casi de forma diaria, es buscar fuentes alternativas. Fuentes como podcasts, como Planet Money de NPR, Odd Lots de Bloomberg, y por supuesto del Rosal, producción hecha en casa, que son fuentes de opinión que quizás tocan ángulos donde los medios tradicionales se quedan cortos y lo hacen de forma más informal, lo que permite a uno obtener distinta información y de una forma mucho más amena. Así que espero que les haya gustado y ahora pasamos a contestar algunas de sus preguntas. Ale. Sí, gracias, Fran. Como bien decías, aquí la recomendación que nosotros siempre le vamos a hacer es que se empapen lo más que puedan con todo este tipo de información, de documentales, de películas que son interesantísimas y además de podcasts. Yo soy un súper usuario de los podcasts. Cada vez que estoy yendo al trabajo, regresando a mi casa, pongo lo que estaba justamente recomendando Francisco, que me mantienen al tanto de lo que está pasando en los mercados financieros. Ahora vamos a tomarnos unos minutos, que ya estamos sobre la hora, para contestar sus preguntas. Hubo varias, Sebas y Francisco, varias preguntas referentes a los bonos y a la renta fija. Y nos preguntan si tienen algún tipo de seguridad de pago. Es decir, si una empresa emisora cae en bancarrota, ¿qué le pasaría a los tenedores de bonos? Sí, gracias, Ale. Mira, ahí obviamente es un mundo muy complejo el del escenario de bancarrota, pero lo que suele pasar en Estados Unidos es que las empresas cuando van a bancarrota van en una de dos direcciones. Chapter 7, que es el capítulo 7 de protección de bancarrota, y Chapter 11. Chapter 11 básicamente lo que implica es que la empresa se declara incompetente para pagar sus deudas y de alguna forma adquiere protección para que le permitan por un tiempo mejorar en sus operaciones, mantener su operación y reajustarse para poder entonces pagar las deudas de
de los acreedores, ¿no? Luego el Chapter 7 es un escenario mucho más catastrófico porque en Chapter 7 las empresas simplemente están tirando la toalla, si se quiere decir, y lo que corresponde es la liquidación de los activos y con el total de los activos que se tienen se reparte el dinero a los inversionistas que tenían derechos sobre esa empresa. Entonces, no hay una respuesta de, pero existen riesgos de que no te paguen. Y por eso las calificaciones crediticias son importantes. Mientras mejor sea la calificación crediticia, menor debería ser el riesgo de que la empresa no te pueda pagar. Segundo, si estos riesgos de que no te paguen se llegan a materializar, lo que va a ocurrir probablemente es que va a producirse una negociación entre los tenedores de bonos y el emisor que no está en condiciones para pagar. Esa negociación puede implicar que le tengas que dar unos años adicionales al emisor para que pueda honrar la deuda. Esa negociación puede implicar que vas a aceptar que recorten parte de los intereses que estaban acordados, igual te van a pagar, pero con una menor tasa de interés. O esa negociación puede implicar que parte del capital que colocaste quede en pérdida porque la empresa no está en condiciones de repagar la deuda. Lo cierto es que las condiciones de esa negociación son muy variadas y muy distintas dependiendo de si se trata de un emisor corporativo, si tiene algunas cláusulas y son en particular más de ámbito legal, pero también muy interesantes y forman parte del entendimiento del mercado de renta fija. Sí, quizás para complementar la respuesta de Sebastián, lo cierto es que no existe una respuesta para cubrir todos los bonos. Un ejemplo que creo que vale la pena mencionar es el caso de Argentina. Uno de los casos más conocidos fue un default de deuda soberana, no corporativa, donde después de que el gobierno de Kirchner en los años 2000 decidió no pagar la deuda, muchos de los tenedores individuales se apegaron a la oferta que dio el gobierno, obtuvieron canje, pero existieron figuras como fondos de inversión que ellos decidieron esperar y litigar en las Cortes de Nueva York para tratar de obtener el dinero que les correspondía según las cláusulas. Esta batalla, para que se tengan una idea, tardó más de 16 años y se resolvió 3 gobiernos después del gobierno que originó el default. Así que, como dice, observando. Generalmente en esos casos, como dice Francisco, lo que haríamos sería buscar a ver cuánto valen los activos que tiene la empresa. ¿Tiene edificios? ¿Tiene alguna patente? ¿Tiene algo que se pueda vender? Salir a venderlo y cuando ese esté liquidado, repartirlo entre quienes tienen algún derecho sobre la empresa. Aprovechando estos minutos que nos Dando quedan. prioridad, por cierto, a los bonistas por encima de los accionistas. Aprovechando que todavía nos quedan un par de minuticos más, nos han preguntado varios que cómo pueden empezar a invertir. Sobre todo nos preguntan cómo pueden acceder a comprar acciones en la bolsa local. Yo creo que esa la puedes responder tú, Alejandro. Bueno, nosotros como Solfin Casa de Bolsa, les ofrecemos ese servicio a ustedes de crearles una cuenta de inversión, además asesorarlo y darles el día a día con nuestros reportes de cómo han sido los comportamientos de las principales acciones que están en la bolsa de valores. Y a través de nosotros y casas de bolsa como la nuestra, le ofrecemos acceso a este mercado accionario, que además es demasiado sencillo entrar porque no hay mínimos de inversión. Es decir, el precio de una acción, por ejemplo, puede rondar alrededor de los 10.000 bolívares. Entonces tú con tener 100.000 bolívares puedes hacer una compra sencillita de acciones y así empezar a ser parte de este mundo financiero, que además los invitamos y con todo el gusto estamos para atenderlos. Mira, mientras tú trabajabas en responder, yo me cambié tu rol y vi un poquito qué preguntas tenemos. Y hay algunas cosas interesantes más relacionadas a esta dinámica. Si vamos a tener más charlas y la respuesta es que la idea es que esto sea una serie de eventos de Solfin en los que hablemos de mercados y en los que demos un poco más de información y podamos responder sus preguntas. Entonces, en efecto, está en nuestros planes, estamos organizando más interacciones de este estilo. También nos preguntan un poco
bueno, mucho sobre cómo comprar y vender acciones. Y eso creo que Solfin es la mejor respuesta y es una respuesta por sí sola a ese tipo de preguntas. Las operaciones en Bolsa de Valores de Caracas se realizan en bolívares, tanto en montos como en precios en bolívares, y para eso tenemos todo un equipo diseñado para asesorarlos. Luego, ¿qué son los estados financieros? Al final los estados financieros son una especie de radiografía de las condiciones de una empresa. Un estado financiero lo que te va a decir es cuánto vende esa empresa, cuánto le cuesta producir lo que vende la empresa, cuánto efectivo tiene, cuántas deudas tiene, cuánta plata hace al año, cuánta plata pierde al año, y eso permite de alguna manera ver hacia dónde pueden ir la situación de una empresa en particular. No sé si quieres identificar alguna más por ahí, Ale, pero también aprovecho para comentarles a todos que vamos a responder todas las preguntas que tenemos en el Q&A por correo, independientemente de lo que hemos conversado aquí. Entonces, bueno, sepan que si por alguna razón su pregunta no fue respondida, la vamos a atender por correo en los próximos días igual. Sí, yo creo que podemos agregar una más, que nos han preguntado bastante también cómo ha afectado el tema del coronavirus a los mercados de valores y cuál es nuestra visión al respecto de hacia dónde va a ir la economía. Sí, bueno, esa es una pregunta, no solamente es muy buena, sino es muy difícil de contestar, sobre todo la parte del pronóstico. Justo mientras estábamos conversando, por ahí mandaron en uno de los grupos de seguimiento de mercado que tenemos dentro de la firma, un titular que dice que el S&P 500 cierra en sus niveles máximos desde marzo, con Facebook y Amazon en niveles récord. De alguna manera, esto lo estoy leyendo y lo estoy diciendo en paralelo a que la economía americana ha reportado números verdaderamente preocupantes, sobre todo en cuanto a el desempleo y en cuanto a productos para este segundo trimestre del año. Y de alguna manera lo que el mercado está haciendo es viendo primero una ayuda muy importante de parte del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y de parte del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso en particular, a través de los programas de ayuda, para evitar una contracción económica prolongada. Eso por un lado. Pero no por eso el mercado no ha retrocedido, el mercado sigue. El lunes, por ejemplo, el S&P 500 estaba 11% abajo en lo que va de año, es decir, un retroceso desde el 1 de enero hasta hace 2 días de 11%, ahorita debe ser un poco menos esa caída, pero también entender que el mercado ha sido muy selectivo en qué activos castigar. Por ejemplo, Nasdaq, que como les comentábamos, es un índice conformado por acciones de tecnología, está en positivo en lo que va de año. Y Nasdaq está en positivo en lo que va de año porque el mercado entiende que las acciones de empresas de tecnología en líneas generales, que es lo que indica, por ejemplo, un índice como Nasdaq, no deberían verse tan afectadas como el resto de la economía, porque más bien aquí estamos con una presentación con más de 300 personas usando una plataforma tecnológica, y obviamente eso es algo muy positivo para este tipo de empresas. Con respecto al futuro, primero, lo responsable que es de parte de cualquier analista decir que es incierto, decir que lo que sabemos del pasado probablemente en este momento particular no nos es muy útil para saber dónde vamos a estar en el futuro, pero entender, y habiendo dicho eso, entender cuáles son los posibles escenarios y cuál creemos que es más probable. Dicho esto, en Solfin vemos que los analistas o el mercado en su conjunto están viendo una especie de recuperación para el último trimestre del año, para el primer trimestre del 2021, que debería acompañar al mercado, o una recuperación que el mercado debería acompañar. Mohamed El-Erian, que es un manejador de fondos muy famoso, decía esta semana que deberíamos quizás dejar de pensar en si vamos a hacer una B o si vamos a hacer una U, o si vamos a caer y nos vamos a mantener abajo como una forma de L, y deberíamos empezar a pensar en un péndulo, donde tenemos una economía que pasó a estar en sus mejores momentos a estar en sus peores momentos por la situación de la pandemia y la restricción de la economía, y que a partir de ahora lo que estará es constantemente balanceándose entre esas dos opciones, en la medida en la que reactivas partes de la economía y en la medida en la que también analizas qué otros riesgos se pueden presentar en el camino.
Excelente, Sebas. Muchas gracias por tu respuesta. Quiero agradecer también a Francisco por habernos dado estos insights el día de hoy y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. De nuevo, muchas gracias y estamos en Solfin Casa de Bolsa a la orden para todo lo que quieran. Vamos a responderles sus preguntas, las que no pudimos responder por falta de tiempo, se las responderemos por correo. Muchas gracias y hasta luego.